mucho y si no, pues ya yo creo que me emocioné porque como les dije que el próximo lunes terminábamos, sentí que todavía teníamos tiempo para el próximo lunes. Pues ahí nos vamos. Vamos a tratar de abarcar Josué desde el 11 al 21. Como son muchas narraciones de ciudades y geográficas, pues podemos avanzar más en la historia, creo yo. Recordemos que estamos aquí en esta etapa de la conquista y terminando Josué ya pasamos a la siguiente, que es la etapa de los jueces. Eh, en cuanto al pacto, pues estamos en el cuarto desarrollo del pacto, que es el pacto con Moisés. Con Josué no se añade nada. Josué solo está cumpliendo todo lo que se estableció en Sinaí y todo lo que Moisés le dijo. No hay nada añadido al pacto. Así que estamos en la misma parte. Y aquí les comento geográficamente dónde está la tierra prometida. Aquí, en este puntito, justo en el entronque entre Europa, Asia y África. Entonces, no es una tierra de las mejores, pero es crucial política, económica, cultural y todas las esferas que hay. Aquí es un punto clave, digamos, de paso para tres continentes, pero también para tres grupos históricamente diferentes, ¿no? Es muy diferente Europa, muy diferente de Asia, muy diferente de África en cuestiones de su desarrollo, en cuestiones de su religiosidad y demás. Y aquí es donde Dios quiso, ¿no? Como bien mencionaba Juan al principio, esta región es la que se conocía o se nos define en Génesis como el Edén, y todo parece un regreso al Edén, eh, aunque ya después, conforme vamos avanzando, vamos entendiendo que, eh, que el Edén, más que un lugar geográfico, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Entonces Israel lo va a entender en el desierto cuando se construye un tabernáculo con muchos elementos que estaban en el Edén, que si los querubines, que si todos los adornos que hay, y entonces entraban hasta un lugar santísimo, simulando hasta la entrada última que estaba en el centro del huerto del Edén. Entonces empiezan ellos a notar que Edén, a más de algo geográfico, hay algo más allá de eso, y es justamente el tabernáculo. Luego ese tabernáculo va a quedar quieto en un lugar, ya aquí en Josué lo vamos a ver, en un lugar llamado Silo. O sea, Jerusalén no es el primer lugar donde el tabernáculo se establece, es en Silo. Ahí van a quedar en esta primera etapa, y es hasta en tiempos de David que se va a llevar el tabernáculo a Jerusalén, y ahí va a estar un tiempo, y es hasta en su hijo Salomón que se va a construir el templo fijo y ya no va a ser un templo móvil. Entonces, ahora, ¿qué significaba para justamente el peligro? Era que al hacerlo estático, la gente lo confundiera con lo geográfico. Pero si ellos recordaban su historia y leían las escrituras, tenían que identificar justamente eso, que es lo que santificaba no era el lugar, sino era la presencia de Dios. Si esa presencia de Dios se iba, ya ese lugar dejaba de ser lo que era. Entonces, no era el lugar en sí, ni la construcción en sí, sino era la presencia de Dios. Entonces, digamos que esa es la parte importante que nos va a dejar aquí. Aquí está la parte geográfica. Si cubrimos eso el día de hoy, yo creo que con eso va a ser bastante bueno. Aquí está, voy a empezar de arriba para abajo. El mar de Galilea es este mar que está aquí. Esta región del norte es donde vivió Jesús. Todo lo que es Capernaum y toda esta región es la que Jesús habitó al principio. Nazaret está por acá, esta región. Entonces Jesús es llamado Galileo porque él viene de acá arriba, aunque él había nacido en el sur. Pero recordemos que José y María vivían acá. Por el censo tuvieron que viajar hasta el sur. Aquí nace en Belén, se van a esconder a Egipto por cuestiones de Herodes, luego regresan y vuelven a irse a Nazaret, y ahí crece Cristo, y ahí hace todo su ministerio. Ya cuando Jesús inicia su ministerio, viene aquí al río Jordán, que es la segunda parte de agua, que va a empezar aquí en el mar de Galilea y va a seguir todo este recorrido hasta desembocar en el mar Muerto, que es la parte más baja de la tierra, es la más profunda, ¿sí? Entonces viene, esta parte es más alta, viene bajando el río y llega hasta acá, y este es el mar Muerto. ¿Por qué es tan importante estos tres elementos? Y yo creo que faltó uno.
Si ven más arriba, si están viendo el mapa, más arriba hay una parte negra, muy oscura, muy café. Ese es el monte Hermón, el monte más alto de toda la región, desde donde desembocaba el agua que corría hacia abajo, llenaba el mar de Galilea, salía del río Jordán y desembocaba en el mar Muerto. Por eso el monte Hermón también va a ser muy apreciado. Dice, desde ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Se está refiriendo a que ahí, y ese monte Hermón a veces estaba en invierno lleno de nieve, y cuando la nieve se derretía, se convertía en agua, que fluía agua viva, agua corriente, que por el declive iba inmediatamente, inundaba el río en primavera, y todo esto se mantenía fluido precisamente por toda esta zona. Ahora ya, en términos ya de la tierra, de este lado izquierdo está el mar Mediterráneo o mar Grande. Inicia una primera parte que es conocida como la llanura costera, muy fértil, y está cerca del mar, ahí sí, mar abierto. Esa es la primera zona llamada la llanura costera. Luego la segunda zona es como una cordillera, es una cordillera central. Justamente aquí en la parte más alta está Jerusalén. Entonces, Jerusalén era un monte alto de una parte alta. Y por eso va a ser tan importante. Los peregrinos cuando caminaban hacia Jerusalén podían ver a lo lejos ese monte, el monte Sión, el monte de Dios, en donde estaba construido el templo, pero está en esta segunda zona de Israel, yendo de norte a sur, que es la zona cordillera central, montañosa. Luego viene esta parte muy baja que es conocida como el Valle del Jordán. Lo que está de lado al lado del río Jordán es una región muy fértil, pero ya está abajo. Ya desciendes de la montaña y te encuentras con los dos lados del río Jordán, una zona muy fértil, que es justamente por esta zona de aquí donde cuando se sube a la montaña Abraham y Lot, y Lot dice, no, pues quiero vivir de este ladito. Y es por eso que escoge, aquí cerca estuvo Sodoma y Gomorra. De hecho, algunos relacionan al Mar Muerto con Sodoma y Gomorra. Ya después hablaremos de eso, por la estatua de sal y todo ese asunto, pero esa es la parte. Luego de esta tercera parte, que es el Valle del Jordán, viene la cuarta parte que está después del Jordán, que es otra meseta, otra parte de montañas no tan altas como la primera, pero sí hace un recorrido también de norte a sur, que es conocida como la meseta oriental, ya en lo que es conocido como la Transjordania. ¿Por qué es tan importante entender esta segunda parte? Porque recordemos que aquí fue donde entró el pueblo, por aquí fue donde le pusieron problemas los de Edom, los de Moab, pero Dios les dijo, no te metas con tus hermanos porque yo ya les entregué esa tierra. Pero más adelante se enfrentan a dos reyes a los cuales Moisés derrota. Bueno, Dios, vean cómo a veces, hasta con todo y que lo sabemos, nos confundimos. Dios le entrega en las manos a estos dos reyes, a al de Og y al de Basán, Og de Basán, perdón, y Seón son los dos reyes, y estas tierras se le entregan a las dos tribus y media, a la tribu de Rubén, que era el primogénito, a la tribu de Gad y a media tribu de Manasés, porque resulta que la tribu de Manasés era la más grande de todas, la que creció más en el desierto, y es a la que le tocó una parte de este lado y otra parte del otro lado del río Jordán. La tribu de Manasés tiene dos porciones de tierra de lado a lado. Recordemos que Manasés va a ser el primogénito de José, que José es el primogénito no de Jacob, de Raquel. Entonces aquí empezamos a ver cómo toda esta distribución también tiene que ver con los primeros hijos que nacen de sus dos esposas de Jacob, pero sin embargo, quien va a llevar la preeminencia es Judá, que no es primogénito, es el cuarto hijo, pero es el que se mantuvo fiel, al que cuando Jacob se despide a él le entrega, digamos, el cetro, del cetro del león de la tribu de Judá, y justamente a raíz de todo lo que ya hemos estado viendo, es él el que va a llevar la preeminencia entre todas las tribus. Entonces,
Y aquí vemos estas cuatro zonas geográficas, vuelvo a repetir. La llanura costera, aquí en azul, en verde, la cordillera central, que es aquí, en esta parte del mero centro donde está Jerusalén, y el Valle del Jordán, que es toda esta parte que abarca desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto y más abajo, y la llanura oriental o la meseta oriental que está del otro lado. En este lado es que Moisés muere, del lado de la Transjordania. Él solamente ve desde allá la tierra prometida, pero no entra. Y es aquí, justamente en esta parte donde termina el mar muerto, donde desemboca el río Jordán en el mar muerto, es aquí donde entró el pueblo. Exactamente ahí es donde fue la entrada. Aquí está Gilgal, como ahorita lo vamos a ver. Aquí está, vean, aquí está Gilgal, en donde entró el pueblo, y desde aquí fue donde vino, ahí acamparon, ahí tuvieron la campaña contra Jericó, contra Jai, contra Gabaón no, pero después defienden a Gabaón. Y la primera campaña es contra los reyes del sur, 5 reyes del sur a los cuales derrotan, y entre ellos los reyes de los jebuseos que habitaban Jerusalén, pero no desocupan la ciudad, solo vencen a los reyes. Ya en la repartición, como bien se mencionó el lunes pasado, a Benjamín le corresponde la zona de Jerusalén, pero Benjamín nunca hizo nada por correrlos, por sacarlos de ahí, por conquistar esa ciudad. Y es hasta en tiempos de David, como Benjamín quedó exactamente arribita de Judá, Judá, David es de Judá. David es el que se avienta a conquistar Jerusalén, y es por eso que con el tiempo Jerusalén quedó en territorio de Judá, pero originalmente era de Benjamín. Luego tenemos otro elemento. La segunda campaña es contra los reyes del norte. Todos los reyes del norte, cuando se enteran de lo que pasó en el sur, se unen, y dice la Biblia que era una multitud, y entonces todos pelean y se les da instrucciones de no dejar vivos ni caballos ni carros, porque Israel no iba a ser un pueblo militar, iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Todo lo que se había instruido en el desierto era para que fueran sacerdotes de Dios. La tribu de Leví era la encargada de enseñarles cómo serlo. Y por eso es la tribu que se le da tantas instrucciones para ellos mismos y para enseñar a todo el pueblo. Así que este pueblo es militar circunstancialmente cuando Dios se los dice, cuando Dios se los pide, pero no es su propósito principal. Su propósito es ser un reino de reyes y sacerdotes. Así termina, digamos, esta región, y dice el texto, y la tierra descansó de la guerra. Es decir, después de que Josué termina las conquistas principales, pero no las a detalle, no de cada lugarcito, sino de a los reyes que dominaban la región, entonces ya les encarga la tarea, pero pararon las guerras. Hubo un tiempo de descanso. A este es el descanso que se va a referir después el texto cuando se habla de que Josué fue escogido para darles el descanso. Es decir, un pueblo que en Egipto nunca tuvo descanso, que fue liberado con mano poderosa, que en el desierto no descansó porque andaban peregrinando de aquí para allá, llega a un lugar donde ya tienen una tierra, ya tienen un lugar donde vivir, ya tienen una porción que disfrutar con sus hijos, y es ahí donde encuentran un descanso, pero un descanso relativo, no es el total, no es el último. Todavía hay que continuar conquistando la tierra. Sin embargo, a ellos les gustó más el descanso que la obediencia. Y con lo que ya tenían, con eso quisieron quedarse. Ese fue el gran error de la generación después de Josué. Hebreos 4 va a aclarar este tema y va a decir que Josué no les pudo dar el reposo que había sido planeado por Dios y que estaba en el plan de Dios desde Génesis. Esta estructura de los 7 días y el séptimo reposar es toda la estructura de la Biblia. Dios lo que quiere es un pueblo santo, una creación santa para un descanso santo. El propósito principal de la creación es el descanso eterno con Dios. Josué no lo pudo dar, es Cristo el que nos viene a dar el descanso definitivo. En este momento estamos nosotros recordando el descanso eterno, el descanso definitivo, cada domingo como una señal, pero solo anuncia lo que sucederá el gran día que Cristo venga, donde entraremos a la totalidad del reposo.
En el capítulo 12 se nos hace un recuento de los 31 reyes derrotados, tanto los que fueron derrotados guiados por Moisés, como los que fueron derrotados guiados por Josué. Y aquí nos va a dar toda una semblanza de todo lo que pasó, precisamente aquí recordando que es Dios quien lo hizo con mano poderosa. Y ya se nos configura un poco el territorio. Las 2 tribus y media, aquí la ven de colores en este lado, al lado del Jordán, al lado derecho del Jordán, y las otras tribus de este lado izquierdo. La tierra ya fue repartida, pero todavía no ha sido poseída en su totalidad. Todavía quedan grupos, ya no tan poderosos como los reyes que fueron derrotados, pero todavía habían grupos viviendo ahí que debían de ser expulsados. Y esa era la tarea que le correspondía ya a la siguiente, a esa generación que antes de que Josué se muriera, él les recrimina que no lo han terminado de hacer, pero que después la siguiente generación fue todavía peor. El capítulo 13 es Josué ya viejo, dice la escritura, y le dice, aún queda mucha tierra por poseer. Aquí es lo que le decía al principio. Dios ya les entregó la tierra, solo falta poseerla. ¿Cómo se relaciona eso al entender nosotros como cristianos al leer estos textos de la Biblia? Estas partes de la Biblia la lee un cristiano. El cristiano tiene que aprender que cuando Dios promete algo, ya lo dio. Falta que tú lo vivas como si ya lo hubieras recibido. Entonces hay cristianos que viven actuando para recibir promesas. Eso es legalismo. Hago esto para recibir esta promesa. Aquí la enseñanza de Josué es, Dios ya dio la promesa, ahora tú poséela, llévala a cabo. O sea, Dios ya te dio poder en su espíritu, ejercítalo. Dios ya te derramó todo su amor en tu corazón. Poséelo, vive de verdad así. Dios ya te dio gozo en medio del sufrimiento. Cuando te venga el sufrimiento, haz uso de ese gozo que ya se te dio. No actúes como si no se te hubiera dado, como si todavía habría que conquistarlo. Entonces es una gran enseñanza para nosotros el libro de Josué, de recordar que Dios todo lo que prometió ya nos los dio con su espíritu. Lo que sigue es que el pueblo de verdad crezca en su fe y asuma esas promesas como ya recibidas y viva como promesas ya poseídas. Y no viva intentando todavía adquirir o todavía conseguir algo que Dios ya dio. Lo que Dios todavía no nos ha dado es porque está diseñado para el tiempo final, el cielo nuevo, la tierra nueva, la liberación total del pecado, pero aunque en este momento Dios no nos ha dado que el pecado haya sido eliminado de nosotros, sino eso fue dejado para el final, lo que sí ya nos dio es el poder para vencer al pecado. Hay que usarlo. Es decir, Dios ya nos dio promesas que muchas veces el pueblo, por comodidad, porque ya me gustó esta ciudad y ya no quiero seguir más, nos quedamos ahí y no ejercemos, no poseemos toda la tierra que ya nos fue entregada. Entonces, el orden que se establece en Josué es muy importante. Dios primero mide la tierra, ¿se acuerdan que envían a 3 de cada tribu y demás? Mide, hacen como un ejercicio de catastro, reparte y después les dice, poséenla porque yo se las he entregado en sus manos. Eso fue lo que no creyeron, que ya Dios se las había entregado. Y prefirieron vivir en la comodidad o en el miedo o en la camaradería y mejor nos hacemos cuates de ellos. O sea, prefirieron no hacer lo que Dios pidió porque se sintieron ya tranquilos con lo que tenían y no vieron todo lo que Dios ya les había dado. Entonces, esto es muy interesante. Lo que Cristo ya hizo en la cruz no tenemos que perderlo de vista. No tenemos que vivir como si todavía faltara algo, como si estuviéramos incompletos. Un cristiano que no ha entendido todo lo que sucedió en la cruz vive una vida pues no oscuras, pero sí atropellada, sí, pues con muchas caídas, con muy, digamos, débil,
Pero cuando entendemos que lo que sucedió en la cruz fue determinante y ahí se dio la gran victoria y lo único que Cristo quiere es acompañarnos, darnos de su poder para que logremos la victoria total a toda la tierra. Cuando un cristiano no ha entendido eso, entonces vivimos con temor, vivimos con miedos, con angustias, como si Dios nos fuera a abandonar por alguna situación difícil que nos pase. Y es lo que Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento. Él dice, porque somos más que vencedores, porque ni la muerte nos puede separar de Dios, porque ni la enfermedad, porque ni la vida, ni ninguna otra cosa creada. O sea, el cristiano tiene que vivir con esta certeza de que ninguna incertidumbre, ninguna angustia, ningún poder político, ninguna guerra, ningún terremoto, ninguna enfermedad, aun cuando me lleguen, me puede separar de lo que ya Dios me dio. No me lo puede quitar. Entonces tenemos que vivir, sí, con un pie aquí en esta realidad, pero con nuestra mente colocada en nuestra ciudadanía eterna, en nuestra ciudadanía celestial. Creo que ahí está la esencia del evangelio transmitido en Josué, que aunque todavía no está con claridad, ya está vislumbrado lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Y recordar que para la tribu de Leví no hay herencia. ¿Por qué? Jehová es su heredad. Esto es tan importante recordarlo porque si lo que se pretende en la Biblia es que todas las demás tribus, la intención original de Dios es que todos fueran sacerdotes. Por su pecado, solamente la tribu de Leví fue escogida. Entonces, la intención original de Dios es que todas las tribus sean Leví. El propósito último de Dios es que todos sean sacerdotes. Y resulta que a Leví no se le dio heredad física, geográfica. ¿Por qué? Justo ahí está la clave. Porque Leví, ¿qué cree? Su heredad es Jehová. ¿Qué más heredad quieres si tu porción, si tu heredad es el mismo Señor de los ejércitos, soberano del cielo y de la tierra? ¿Qué más heredad queremos? Y esto Leví tiene que aprender a vivirlo para mostrárselo a las demás tribus, que ellos pueden vivir sin tanto, pero confiados en que Dios va a proveerles, porque Jehová es su heredad. Entonces, este cambio, digamos, en esta situación, no deja mal a Leví, sino al contrario, es el modelo. Es que el pueblo entienda que cuando creemos realmente que en Cristo Jehová es nuestra heredad, o mejor dicho, que Dios se ha dado a nosotros en Cristo y en ese momento en la cruz, Cristo quiso ser para nosotros para que ya no tuviera nada que nos faltara, ni que nos quitara de su presencia, ni que nos impidiera estar delante de Él. Él lo que hizo en la cruz fue dársenos a nosotros como herencia, como Él es. Por eso Pablo dice, Él es nuestro, y nosotros somos suyos y Él es de nosotros. Entonces, en ese aspecto de posesión eterna, de herencia eterna, pero por amor eterno, es que el pueblo de Dios vive seguro en que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y dice Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez, y cualquiera que sea la circunstancia, Él es mi heredad, Él es mi posesión, Él es mi porción. Mi porción es Jehová, todavía en un salmo de David. Entonces, él es lo que hemos recibido de posesión. ¿Y cuál es la seguridad de que hemos recibido esa posesión? Y Pablo dice, el Espíritu. El Espíritu es las arras, es la garantía de que Él es suyo y nosotros somos de Él. No hay manera de que eso se rompa nunca. Entonces, este capítulo, digamos que nos hace recordar la importancia que tiene entender que más que una tierra y más que propiedades y más que beneficios temporales, lo que debemos de buscar es ser más como Él y tener más de Él, más de su amor, más de su paz, más de su justicia. No solo obedecerlo para ser más como Él, sino justamente pedirle a Él que nos dé más de Él
para nosotros, más de sí que esté en nosotros para que podamos vivir como Él, como su imagen, que podamos realmente reflejar quién es nuestro Padre, ¿no? Parecernos más a Él, ¿sí? Desear con toda emoción todos los días que recibir de Él para parecernos más a Él. Ya en el capítulo 14, 15, 16 y estos que continúan, se va a repartir la tierra en el orden tal y como Dios lo define. Primero es Caleb. Él dice, tengo 85 años, pero todavía tengo vigor como de 40. Es increíble esta frase de Caleb. Él es de la tribu de Judá y dice, y quiero esta región. Él no esperó que le dijeran, él quiso ir a conquistar esa. ¿Cómo se atrevió Caleb? Porque él ya había escuchado que Dios dijo, yo ya les he entregado esta tierra en sus manos. Y él fue y se enfrentó a gigantes, a los anaseos que moraban en esa tierra. Entonces, una vez más, vemos ahí un ejemplo clave del por qué la obediencia es consecuencia de creer en la promesa. La obediencia viene después de haber recibido la gracia. Quien no ha recibido la gracia no obedece, pero es imposible que quien ya recibió la gracia no obedezca. Es imposible. La gracia nos lleva a la obediencia. ¿Por qué primero es Judá? Justamente por todo lo que ya se había advertido antes con Jacob, ¿no? Ellos son los que van a llevar la primogenitura en el sentido de que de ahí vendrá. Dios ya está preparando desde el tiempo de Josué en donde iba a ser la manifestación de su gloria, de su presencia, el cumplimiento de su plan. A Judá se le entregan esas ciudades clave. Belén, justamente toda esta región, en Belén, que es donde nacerá, y con el tiempo, pues ya les comenté que David conquista Jerusalén, que es donde Jesús estará y donde morirá. Hay un elemento interesante también en las otras dos tribus a la que se les da luego la herencia, es Efraín y Manasés, justamente los hijos de José, es decir, el otro primogénito. Judá en el sentido de el líder de sus hermanos, pero recuerden que a José es el que se le da la doble porción y la doble porción son sus dos hijos. Y curiosamente a uno de sus hijos, a Manasés, se le da doble tierra, una del otro lado y una de este lado. Vean esta idea del doble muy presente aquí, esta idea de la doble de porción que se cumple no en Judá, en José. Es por esto que vamos a ver que en Jesús se cumple tanto lo dado para José como lo dado para Judá. Él es tanto el sufriente como lo fue José, como el rey como era de Judá que vendría el rey. Entonces, es aquí donde se nos recuerda que se les da la tierra que Dios les había prometido a las hijas, a las 5 hijas de Zelofead, estas muchachas que su padre había muerto sin haber dejado varón, y aquí es donde vemos el primer acto de justicia en el pacto, en donde no era un asunto, por decir, solamente caprichoso de que hombres sí, pero mujeres no. Era un asunto de representatividad y responsabilidad. Era porque los varones tenían que responder por mujeres y niños en el sentido del pacto, justamente anunciando que Cristo iba a responder por su iglesia. Entonces era un asunto más de representación que de valor o dignidad, porque aquí cuando no hay varón son las mujeres las que reciben la herencia sin ningún problema. No hay esta situación de diferencia, simplemente para mostrar que hay una regla, pero ante las excepciones no hay injusticias. Y es aquí donde el Nuevo Testamento va a recordar que en Cristo ya no hay varón ni mujer. En Cristo todos recibimos la herencia por igual. En la actualidad ya no es que el padre de familia reciba la herencia y por consecuencia su mujer y sus hijos. No, aquí cada hijo de Dios recibe la herencia directamente de su padre. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos reciben la herencia por igual. No hay ya ¿por qué? Porque el representante ya está y es Cristo. Ya no requerimos un nuevo representante porque el representante ya cumplió su tarea perfecta, total y completa.
Y ya el capítulo 18 ya nos va a hablar de que el templo, el tabernáculo se estaciona ahí en Silo, ahí va a ser el centro, digamos, religioso, en donde todos tienen que ir a celebrar las fiestas anualmente. Y termino con esta parte geográfica de, por aquí entraron en Gilgal, en Siquem, que está un poquito más arriba, hicieron el pacto entre los dos montes Gerizim y Ebal. Aquí Silo está en el centro, era una región completamente nueva en donde se estableció el tabernáculo, pero curiosamente está en el centro de toda la tierra prometida. Y más abajito está Jerusalén, justo en los límites entre la tribu de Benjamín y la tribu de Jerusalén, de Judá, y es por esto que al final Jerusalén quedó bajo el territorio de Judá. ¿Qué se nota aquí? Que prácticamente los lugares claves de todo el pueblo estaban entre Efraín y Judá. Gilgal, Siquén, que es justamente Efraín. ¿Quién era de la tribu de Efraín? Josué. Josué mismo recibió su porción de tierra y es lo último que nos narra. El último en recibir porción es Josué. Él no fue el primero con todo y que sea el líder. Él fue el último. Y la región que se le otorga a Josué, que está más hacia acá, hacia esta parte de, ya más cerca del mar Mediterráneo, es ahí donde él se establece y toda su familia. Recuerden que aquí en Siquem van a estar los huesos de José que fueron traídos de Egipto, pero es acá en Judá, en la parte de Hebrón, que está más abajo, que es la primera que conquista Caleb, en donde está la cueva de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y lo mismo que Sara, Rebeca y Lea, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que en esta parte del centro de toda la zona es donde se van a establecer los puntos claves, tanto el del pacto que era en Siquem, como el del culto que era en Silo, y posteriormente la capital que va a ser en Jerusalén. Termino diciendo esto. La tribu de Dan se le entregó, fueron las 7 tribus que no habían conseguido y que Josué les dice que vayan y reconozcan la tierra y vamos a repartirla y se le reparte a cada quien, pero habría que conquistarla. Pero acuérdense que se les había dicho, Dios ya las entregó en sus manos. ¿Qué sucedió? A la tribu de Dan se le da esta región que está acá pegadita al mar Mediterráneo. Aquí está la tribu de Dan, aquí se les entregó esta tierra. Nunca pudieron expulsar a los habitantes de ahí, lo cual habla de la poca obediencia, de la poca fe o quizás de la actitud acomodaticia de ellos. Y lo que va a suceder al final es que esta tribu prefiere emigrar hacia el norte y se va a colocar aquí más arriba de Aser y Neftalí. Y es por eso que con el tiempo se va a conocer a toda la zona desde Dan hasta Berseba. Dan originalmente no estaba en el norte, estaba aquí, pero como no pudo expulsarlos, emigraron y buscaron un lugarcito más cómodo y se fueron acá. Entonces, con esto vamos a terminar. Ya lo único que nos faltaría, digamos, es las ciudades de refugio,